Si hay otro que quiera hacer alguna preguntita, pues, usted, padre. Sí. Estábamos comentando el señor cura y yo a qué se debe el magnetismo que su persona presenta, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que tanta gente de tantas partes quiera escucharlo? Obviamente, pues sabemos que es la oración, que es algo de Dios, que es dejar que Él haga su obra, pero creo que lo puedo decir, ¿no? En el diálogo que tuvimos, yo dije, pues es que el Padre responde preguntas que la gente se hace, ¿sí? Pero el problema aquí es que para nosotros esto también puede representar una tentación. Pues que el Padre le siga echando ganas. Él. Como que usted siga haciendo su trabajo. Usted nada más, nosotros no. ¿Sí? Eso puede ser una tentación para nosotros. Que Él siga trabajando. Que Él siga respondiendo esas preguntas. Yo no. Y hay muchas preguntas que tal vez nosotros son importantes, pero no nos queremos hacer o no queremos responder aquí en esta parroquia. ¿Sí? Y es importante que queramos y aprendamos a responder esas preguntas importantes que la gente se hace, no solamente de la Biblia es solo un ámbito. Pensemos en preguntarnos cosas tan sencillas como la gente que tiene hambre, ¿cómo le vamos a ayudar? La gente que tiene una necesidad existencial, ¿cómo le vamos a ayudar? Preguntas que realmente se hagan, porque tal vez eso es un pecado que tenemos mucho como iglesia. Respondemos a preguntas que nadie se hace. Entonces, aquí a lo que voy es, ¿cómo podemos hacerle o qué podemos hacer, qué signos podemos hacer para responder preguntas que realmente importen desde la fe y que eso nos ayude a evangelizar? Porque yo admiro mucho, ¿no?, que usted responde preguntas que a la gente le importan, pero a veces caemos en la tentación de responder a cosas que a nadie le importa ni son trascendentales, ¿no? Entonces, no sé qué pueda sugerir usted para esto. Sí, pero repito, fuera del ámbito bíblico, sí, porque yo sé que usted responde a una pregunta bíblica fundamentalmente, ¿no? Pero tal vez no todos nosotros tengamos esas herramientas y tal vez sí podamos responder otras preguntas, pero no nos atrevemos. Nos da miedo. No sé si me da a entender con mi pregunta. ¿Me da a entender con mi pregunta? Sí. Aunque me la puso un poco difícil, padre, pero trataré de respondérsela. Y me la puso un poco difícil porque me dice que fuera del ámbito de la Biblia, ¿no? Yo voy a tratar de responderla como el padre Luis Toro. Como si yo fuera el padre Luis Toro, ¿yo? Padre, mire, yo simplemente he leído las Sagradas Escrituras y me encontré con un Jesús de Nazaret que se llamó el camino, la verdad y la vida, que es el maestro de los maestros, y llegó en un mundo igual al nuestro, donde la gente tenía muchas inquietudes, muchas interrogantes, también tenían problemas existenciales, todo igual como usted lo está planteando. Ese Jesús de Nazaret, al encontrarse con esa gente, me encuentro en la Biblia que él les hablaba con ejemplos sencillos, que respondía a las interrogantes de la gente y que también respondía incluso basado en las Sagradas Escrituras conocidas desde entonces. Y él trató de abarcar toda la existencia humana con la palabra de Dios, toda. Yo diría, padre, que en la Sagrada Escritura, hasta donde yo tengo conocimiento, está la respuesta a todas las interrogantes, aun cuando no sean, diríamos, del plano solamente religioso, del plano de la fe. Hay muchas interrogantes que las Sagradas Escrituras responde. Usted ponía un ejemplo, la pregunta de la gente, ¿cómo hago yo para ayudar a los pobres? ¿Cómo hago yo? ¿Por qué no tengo que dar una respuesta ante estas circunstancias? Esas también las encontramos en las Sagradas Escrituras. A lo que yo he visto
Es que usted tiene mucha razón cuando usted dice, a veces respondemos lo que las interrogantes que la gente no tiene y no llegamos ahí, que exactamente eso es lo que nos han enseñado en el seminario. Nos han enseñado la filosofía, que la filosofía te sirve a ti, me sirve a mí como persona para pensar y para responder a interrogantes a lo mejor de gente muy estudiada, pero a veces no llena las expectativas para responder al común de los mortales, a la gente sencilla, mientras que las Sagradas Escrituras responde a las interrogantes pequeñas y a las interrogantes grandes. Le cuento una experiencia. Encontré un sacerdote que yo fui a dar una enseñanza y ese día el sacerdote me trató muy mal. Al terminar la enseñanza, él salió, no quiso estar en la enseñanza, pero vio que otros sacerdotes estaban, un grupo de sacerdotes estaban, y vio cómo los sacerdotes estaban emocionados, gustando la palabra de Dios y haciéndome preguntas, yo respondiéndole, de sacerdotes de todas las edades, algunos 60 sacerdotes haciéndome preguntas, y él estaba observando y él se sintió mal. Y cuando terminó, en vez de venir a meterse con un grupo, llegó y me trató mal. Le puedo decir que me insultó. Y yo quedé perdido, no supe qué pasó. No supe qué pasó, no supe por qué. Y como no sabía por qué, tampoco le respondí. Me quedé callado. Y el hombre salió y se fue. Salió y se fue. Al año completico me lo volví a encontrar, pero en una cena navideña, cena sacerdotal. Y el obispo nos ha invitado a que fuéramos a una comunidad, en una parroquia, y ahí íbamos a compartir. Y cuando yo llego, el primero que había llegado era ese sacerdote y yo era el segundo. Y yo llego y nos encontramos en la puerta. Cuando yo lo miro, de una vez me acordé que hacía un año nos habíamos visto. Y él también me mira y me dice, ¿se acuerda la última vez que nos vimos? Y yo dije, ¿va a continuar? Ay, me lo gané otra vez de nuevo. Yo le dije, sí, padre, sí me acuerdo. Dijo, yo quisiera hablar con usted. Yo le dije, bueno, dijo, no se preocupe, que no va a ser igual que la vez pasada. ¿Se acuerda que la vez pasada le dije cosas muy duras, verdad? Le dije, sí. Dijo, sí, padre, esta vez no va a ser así. Lo que pasa es que yo soy filósofo. Lo que pasa es que yo soy escritor. Yo tengo más de 50 libros de filosofía. Yo soy un intelectual y yo trabajo en el medio intelectual y podríamos decir, con la gente pensante. Y a esa gente que yo le hablo y a esa gente que yo le predico. Entonces resulta que llegaban las viejas de la parroquia, él la decía así, las viejas de la parroquia, y me decía, padre, escucha al padre Toro. ¿Y quién es el padre Toro? Me pueden explicar, el padre Toro no tiene ningún título, no tiene ningún título. Yo soy doctor, tengo varios doctorados y yo voy a escuchar a ese cura. ¿Por qué? No, ¿y qué tiene él que no tenga yo? Y entonces así le respondía a las viejas y las viejas iban. Pero un día llegó una señora muy querida, muy apreciada, y me dice, padre, ¿usted me aprecia a mí mucho? Le dije, sí. Dice, me aprecia, vea un video del padre Toro. Dijo, me golpeó. Y yo le dije, mira, lo voy a ver solo por un cumplido. Por un cumplido lo voy a ver. Dije, ajá, está bien. Y llegué, eran las 3 de la tarde. Me senté a ver por un cumplido, un video. Ella me dijo cuál, yo me convencé. Es el debate donde el pastor reconoció que María no había tenido más hijos. Y claro, un poquito largo, ¿no? De 4 horas más o menos. Y me senté. Eran las 3 de la mañana y yo no me despegaba del televisor. Y cuando yo reaccioné a las 3 de la mañana, porque terminaba un video y ponía otro, yo dije, ¿qué le está pasando? ¿Está loco o qué? ¿Está viendo el cura Toro? ¿Qué le pasa? Al otro día cuando me levanté, no soporté, tuve que poner otro video. Y pasé el día viendo los videos. Y yo dije, ¿qué pasa? Me estoy volviendo loco. Algo pasa. Entonces, yo me quedé cuestionado y luego decía, yo le predico a los intelectuales, le hablo a los intelectuales, le respondo a nivel
filosófico. Pero resulta que sí me entiendo con un grupito, pero la demás gente no me quiere escuchar. Y cuando les hablo de los términos que yo utilizo, nadie me quiere escuchar y se me aburren en 5 minutos, 10 minutos. Usted les habla tantas horas, hombres, mujeres, niños, ancianos, enfermos, todo el mundo está gustando y saboreando. Hay una respuesta que llena, que llega a lo profundo del ser. ¿Sabe qué? Esta es la teología que la iglesia necesita en el siglo XXI. Pero créame, Padre, que usted se morirá y la iglesia siempre va años retrasada. Usted se va a morir y la iglesia no va a valorar esto, sino 50 años después que usted se muera. Será la teología de la iglesia. Estoy diciendo lo que él me dijo, ¿no? Y bueno, ya estará usted muerto. Pero esto es lo que la iglesia necesita actualmente. Porque nosotros nos vamos por otros lados queriendo explicar otras cosas, dando respuestas de otras cosas, y lo que la gente necesita no lo hacemos. Yo quisiera saber dónde está la técnica. Yo quisiera saber dónde está el secreto. Me dijo, no me lo diga. Me imagino que es en la oración y en la lectura de la palabra. Yo le dije, efectivo. Dijo, sí, me lo imaginé. Gracias. Hoy le doy un abrazo y le pido disculpas por lo que le dije la vez pasada. Pero uno por la soberbia, el orgullo, lo lleva a eso, a no querer valorar a los otros que también Dios le ha dado cualidades que tenemos. Yo le diría, Padre, entonces, que cuando nos metemos en la palabra de Dios, tenemos respuesta para todo, Padre, para todo, todo. Y todo es todo. Porque en la Sagrada Escritura no se escapó nada, solamente que a veces nosotros no sabemos dónde está. El secreto mío la gracia que Dios me ha dado es tratar de escudriñar allí. Claro, yo me he leído bastantes veces la Sagrada Escritura y entonces solamente el Espíritu Santo me va iluminando dónde está, recordando lo que he leído. Pero allí encuentro respuesta para lo que sea. En el mundo me he encontrado con ateos, Padre. Ateos que me han, así directamente, me han dicho, y quíteme la Biblia. Y bueno, está bien, que les quito la Biblia. Y comienzo a llevarlos a lo que la misma Biblia me dice. Por ejemplo, ¿se acuerda que Pablo le hablaba a los romanos en el capítulo 1 del versículo por allá, desde el 16 en adelante, hablando de lo que era el Evangelio y cómo podríamos hablarle incluso a los ateos con la palabra del Señor sin que ellos se den cuenta? Pero mirando la creación, mirando todo, podemos llegar al Creador, dice Pablo allí. Entonces la palabra me está diciendo cómo tengo que tratar con un ateo, cómo tengo que tratar con otras personas. Y así ha sido mi caminar, y he encontrado respuesta a todas las interrogantes en las Sagradas Escrituras. Y si usted dice, ¿y cómo hacer para las otras? Yo le diría, también están en la Sagrada Escritura, solamente que a lo mejor no las hemos encontrado, pero que tenemos que buscarlas. Entonces hay un caudal en esa Sagrada Escritura, hay un caudal de gracia, de sabiduría, de respuesta, que nosotros los curas, a pesar de que la leamos, y mientras más la leamos, más cuenta nos damos de que nos hace falta explorar más, profundizar más, que allí está un tesoro escondido, que mientras más sacamos, hay más material. Por tanto, yo no le puedo decir que va a encontrarse respuesta leyéndose el libro de Sócrates o de Platón o leyéndose tal libro, tal novela, porque esas no llenan. Esa puede ser que satisfaga en un momento la necesidad, el hambre del pensamiento, del saber intelectual, pero no llena el corazón, no transforma la vida. Entonces, esas respuestas para mí son vanas, para mí. Por eso usted verá que incluso cuando los protestantes me dicen, pero hablemos sin Biblia, porque los protestantes, a pesar de que todo el tiempo me dicen que dicen que ellos hablan con Biblia, a mí me han pedido los protestantes que hablemos sin Biblia.
Le dije, usted todo Biblia, todo Biblia, todo Biblia, todo Biblia, hablemos en Biblia. Le dije, pero usted no sabe que son cristianos, que son evangélicos y que ustedes tienen la Biblia. Pues vamos, con la Biblia. Entonces, yo creo que las otras respuestas que no sean en la Biblia, sí en un momento le ayuda a salir del paso, en un momento la persona queda satisfecha intelectualmente, pero cuando va a la realidad de la vida, no. Yo recuerdo, padre, disculpe, y le ilumino esto también. Un día estaba el obispo y dice, queremos ir a evangelizar. Y yo quisiera que los sacerdotes me digan, ¿cómo podemos evangelizar? Y se paró un sacerdote y dijo, propongo que vayamos a evangelizar sin la Biblia, porque tenemos que actualizarnos. La gente de hoy no valora la Biblia, la gente de hoy lo que diga la Biblia les resbala, la gente de hoy cuando ve a alguien con la Biblia dice este es evangélico. La gente necesita respuestas más, más actuales, más de la humanidad, más, y podríamos ir a hablar con ellos, a evangelizarlo de otra manera. Yo propondría que solamente podríamos ir y llegar y decirle, Dios te ama. Y con eso ya lo estoy evangelizando. Y luego pues ahí le doy pie para que él me haga cualquier pregunta y yo le doy una respuesta, pero que no llevemos la Biblia, para que la gente no sienta el choque y la gente no nos acepte y la gente nos abra las puertas con más, porque si no, nos cierran las puertas. Yo nunca había escuchado a alguien decir una barbaridad tan grande como esa. Y de paso un sacerdote nunca lo había escuchado. Y yo decía entre mí, ¿y eso es evangelizar? No, porque la evangelización de la palabra, o el secreto de la palabra, Padre, está en Hebreos 4:12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta los tuétanos, no hay ser humano que pueda resistir. Ahí está el éxito de poder encontrar la respuesta que la gente necesita, pero basada en la Sagrada Escritura. En conclusión, el Padre Toro no le puede dar una respuesta si no es en la Biblia. Entonces, si usted me pregunta una respuesta fuera de la Biblia, ya ahí pues tendría que buscar a otro que le responda, porque yo ya no soy capaz. Ajá. Esta es otra preguntita, pues. ¿O algo otro que quiera decir algo? Aquí está el micrófono. ¿Me tienen que aplastar? ¿Está prendido? Ok. Yo cuando me dijeron que iba a venir para acá, siempre a veces escucho sus videos, ¿no? Entonces, antes de venir para acá, quise saber más de su vida, de cómo empezó usted. Empezó a predicar. Entonces ahí usted comentaba que con las vacas, ¿sí? Entonces, o sea, porque yo quería saber el cómo usted empezó, porque usted ahí comentaba que iba a predicar una parte donde nunca, o sea, más bien usted tenía miedo de predicar porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, no sé si bueno, ahí como que me perdí un poquito, pero usted se preparó antes, o así pensó usted que esa era la manera de prepararse, de hablarle a las vacas, pero después usted dijo que cómo iba a hablar a las personas si las vacas no le respondían. ¿Y qué iba a hacer usted cuando le preguntaran? Eso es lo que se me hizo curioso, ¿no? Y ya que cuando empezó a dar la plática, digo, bueno, pues ¿qué voy a decir? Y luego, eso fue lo que más me gustó de usted, que dijo, todos cierren sus ojos y vamos a hacer oración, porque usted tenía miedo de que la gente lo viera, ¿sí? Entonces eso se me hizo algo, o sea, una técnica, porque un padre también aquí lo hace, porque él canta. Entonces eso lo hace para que uno se concentre en lo que usted está diciendo a través de Dios. Entonces eso es lo que se me hizo a mí algo bonito, porque un padre aquí lo hace así igual, él toca, pero dice, cierren los ojos porque no me gusta que me vean cantar. Pero yo siento que es lo mismo, pues, que quiere que uno a través de él, pues, escuche lo que nos va a decir Dios a través de usted, pues. Y pues nada más era eso, pues, como comentarle, pues, que quiero saber cómo empezó, o sea, usted, y ya supe cómo. Realmente yo comencé sin saber. Mi padre, yo era un niño
y mi padre trabajaba de vigilante, no sé cómo le dicen aquí, que pasa toda la noche, velador. Y él cuidaba las cuestiones de luz, estaban colocando la luz. Entonces, él tenía que cuidar los aparatos. Y él se iba toda la noche. Pero él me llevaba. A mí me gustaba ir era en el monte. Pero tenía un ranchito y ahí se quedaba. Y entonces, a las 11 de la noche, a él le daba mucho sueño. Y él decía, yo duermo de 11 a 12. Y después usted se acuesta a dormir. Ya bueno, está bien. Papá dormía 1 hora, de 11 a 12. Y ponía a despertar el reloj y a esa hora se despertaba. Cualquier cosa me avisa, sí, está bien. Pero en la hora en que papá dormía, a mí me llamaba la curiosidad que papá tenía un libro ahí. Y papá leía el libro ahí. Todo ese libro, él era muy cuidadoso con ese libro. Muy cuidadoso con ese libro. Nosotros en la casa no teníamos Biblia así de tener Biblia como la ponen en las casas abiertas, ¿verdad? No teníamos acceso así a la Biblia. Solo miraban que papá tenía un libro que cuidaba mucho, quería mucho. Y mientras papá dormía, la curiosidad mató al gato. Yo quería saber qué era ese libro. Y bregando para que papá no se despertara, porque papá era muy delicado, me podía pegar que estuviera revisándole su libro, que era algo muy sagrado para él. Me fijé que papá estuviera bien dormido y agarré y me puse a revisar el libro y decía la Santa Biblia. Y yo dije, ¿qué será eso, no? De la Biblia. Bueno, esa es como que es la que hablan los curas allá en la iglesia, la palabra de Dios y tal. Y dije, no, pues mientras mi papá duerme, yo voy a comenzar a leer. Y comencé a leer. Y cuando calculaba que papá iba a parar, lo colocaba. Y así fue la primera vez que yo me leí la Biblia, mientras papá dormía. Las noches que él me llevaba, yo iba leyendo. Y iba encontrando las cosas. Papá nos explicaba a nosotros las escrituras, pero papá no nos leía, papá las historias se las aprendía. Por ejemplo, papá decía, voy a contarle la historia de Jonás. Pero papá no nos leía la historia de Jonás, papá nos la contaba. Y como nosotros no teníamos televisión, la escuchábamos y casi que lo veíamos. Casi que lo veíamos. Y entonces yo decía, pero ¿de dónde saca papá todas esas cosas? ¿De dónde las saca? Y cuando me puse a leer, me encontré con algunas de esas historias. Claro, en el Génesis ya me fui encontrando con algunas historias, me fui emocionando con las historias. Y después me fui leyendo. Claro, cuando llegué a los números y llegué al Levítico, eso, pues me fui como que otra vez como que me aburrió, ¿no? Pero después fui siguiendo leyendo. Y ahí me leí yo por primera vez las Sagradas Escrituras. De noche, mi papá estaba ahí. Pero no sabía nada, me quedaba nada, ni entendía nada, y ni sabía por qué la leía. Solamente para matar el tiempo, porque no tenía más nada que hacer. Pero Dios quiso que ahí fuera agarrando un poquito así de gustico, ¿no? Y ahí pasó. Después cuando yo fui ya al seminario, que tomé la decisión de ir al seminario, ya me fui dando cuenta de la importancia de la Sagrada Escritura. Yo ya en el seminario, por cuenta propia, pues ya iba leyendo las Escrituras. Y estando en el seminario me leí las Escrituras 6 veces, toda la Biblia. Y me la leía y, bueno, cuando terminaba me la volvía a leer. Solo que en el seminario pues era difícil porque a mis compañeros no les gustaba que yo leyera la Biblia. Y entonces había una hora de estudio de 2 a 3 que era muy, muy pesada y uno quedaba dormido. Y yo decía, no, pues esa hora yo no puedo estudiar, me quedo dormido. A esa hora voy a leer la Biblia. Y como me quedaba dormido leyendo, pues entonces me arrodillaba y leía la Biblia de rodillas. Leía la Biblia de rodillas. Y ellos, en vez de irse a estudiar, entonces ellos miraban por la ventana, se subían a la puerta, tenían una ventanita y miraban. Y yo estaba leyendo la Biblia. Entonces yo decía que yo estaba loco porque estaba leyendo la Biblia. Y me agarraban la puerta, toro está loco, toro está loco, toro está loco. Y cuando se cansaba el uno, agarraba el otro, toro está loco, toro está loco. 1 hora, yo decía, Dios mío, que se cansen ellos, o me canso yo, mejor que se cansen ellos. Y sufría mucho por eso. Entonces yo decía, es que usted está perdiendo el tiempo y tiene que estudiar. Yo le decía, pero al menos yo estoy leyendo algo, ustedes están perdiendo tiempo dándole golpe a la puerta. Estudien ustedes y ya. Y muchas veces me hicieron quedar mal con los superiores. Y yo le decía al padre, bueno padre, pues entonces analice quién sale mejor, ellos o yo. Miremos los resultados de las notas. Si yo salgo mal, quítenme la lectura de la Biblia. Pero si yo salgo bien y salgo mejor que ellos, ¿qué está pasando? Algo está pasando.
Y entonces, claro, yo en el seminario le dedicaba una hora a la lectura y también una hora a la visita al Santísimo, pero no hay un lugar donde uno pueda estar que lo dejen orar ante el Santísimo. Solamente frente en el altar, el Padre celebra la misa y el altar, pues ahí la única manera era postrarme ahí en el altar y que el altar me tapara. Entonces me buscaban por todos lados, daban vueltas por todos lados, pero nadie pensaba que yo estaba postrado delante del altar. Y por eso mi oración es siempre, la mayoría de veces la hago postrado, la mayoría de veces, o de rodillas, porque me acostumbré a hacerlo postrado, me encanta postrado porque es la entrega total al Señor. Y lo hacía así postrado para que nadie me buscaban los muchachos por todo el seminario. Y decían, ¿quién sabe para dónde agarraría? ¿Y qué se haría el toro? Y eso, pero yo estaba ahí. Y nunca, bueno, pasé casi 9 años en el seminario. Y los 9 años, ni una vez me encontraron. O sea, ese lugar estaba vacío todo el tiempo, en la capilla, el Santísimo. Y muy pocos iban. Yo decía, Dios mío, no entiendo. Yo no entiendo, todavía no lo entiendo. Cómo los seminaristas, cómo los sacerdotes no iban al Santísimo, nada, no hacían la oración, no leían la palabra. Y yo decía, no lo entiendo. Y yo decía, pero yo no quiero ser igual, yo quiero ser distinto. Y luego, cuando ya estoy terminando, yo había leído bastante la Biblia, ya me he leído muchas veces la Biblia. Cuando ya estoy terminando es que encuentro la apologética. Claro, cuando yo me encuentro con la apologética, que es dar respuesta desde la Sagrada Escritura, yo ya había un camino recorrido, ya me había leído muchas veces la Biblia. Solamente lo que necesitaba era el toquecito, alguien que me dijera cómo era que decía. Y fue el que para descanse, el padre Fabiano Matuli, y dio el toquecito, nos explicó solo la Biblia ahí en los hijos de María, y a lo que él me explicó eso, y nos dejó el libro Diálogo con los protestantes, que tuve que comprárselo, a mí me fascinó. Y yo dije, esto es lo que me gusta. Y a lo que me comencé a meterme fue cuando comprendí por qué había leído antes la Sagrada Escritura. Y entonces ahí cuando me llegan los recuerdos, incluso a estas alturas, llegan recuerdos de lo que yo leí hace millones de años. Porque lo leía y no sabía para qué, y no se me quedaba nada, pero ya en el momento oportuno, cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, Él va sacando de allá de lo que usted leyó. Igualmente, cuando estoy, de repente yo estudio, los estudios míos son extraños. Yo no estudio como las demás personas. Yo agarro la Biblia y la leo despacito. Hago la oración primero, le pido al Espíritu Santo y leo la palabra de Dios despacito. Aquí, saboreando cada palabra, le voy gustando ya. Ni sé por qué la leo, ni nada, solamente porque me quiero llenar de eso ya. Listo. Pero luego, cuando yo tengo un debate con un pastor, me llega a la memoria el día que estaba leyendo eso. ¿Y dónde era que lo estaba leyendo? ¿Y en qué capítulo? ¿Y en qué versículo? Pácata. Me llega como si fuera una memoria visual, como si fuera ahí, y como si tuviera las páginas ahí en ese momento. Aquí está esto. O sea, me impacta. Yo cuando me siento a leer no me siento a memorizar la cita. Al comienzo lo hice, el capítulo y versículo lo hice al comienzo. Pero ya después solamente el comienzo es, ¿qué me dice? Me impacta. Naguará lo que está aquí. Qué magnífico, ¿no? Y entonces me quedo sorprendido por lo que dice. Y entonces se graba la página. Y después cuando llega, ¿a dónde fue? En tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. Y esto es lo que los protestantes no saben. Entonces ellos piensan que es que yo tengo a escondida las citas o alguien me está yendo las citas. No, simplemente que el Espíritu de Dios va obrando de esa manera. Y uno sin saber. Por eso yo les digo a ustedes, es producto de una lectura continuada de la palabra de Dios en oración. Y yo no entendía nada, porque yo me iba a ordenar sacerdote y una de mis interrogantes era la que decía el padre. Esa interrogante yo la tenía mucho. ¿Y qué le voy a responder a la gente cuando me pregunten? ¿Qué respuesta les voy a dar? Yo no quiero ordenarme y que la gente me pregunte y yo no tenga cómo responderle y que se metan a protestantes o que dejen de tener una amistad con Dios porque no tienen una respuesta. Yo quiero tener una respuesta. Y eso me llevaba entonces a exigirme más y cada día pues me exige más. Pero voy tratando de decirle a Dios, Señor, ayúdame para yo ir respondiendo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y así, pues
pues en medio del mundo en que vivimos, la palabra de Dios ha sido una lámpara, una luz para mucha gente en el mundo entero, simplemente por creer en la palabra y por confiar en el Espíritu de Dios. No sé, Padre, si... No sé si alguien más quisiera compartir, preguntar algo. Un razón de tiempo. Sí, señora Arandira. Mi nombre es Serendira Trejo, mi esposo Alfredo Trujillo. Viéndolo como una persona sencilla, ¿qué es lo que más trabajo le ha costado para hacer este ministerio que el Papa lo ha enviado? ¿A qué retos grandes su persona se ha enfrentado? Gracias. Realmente lo que más me ha costado a mí es encontrarme con obispos y sacerdotes que dicen, no me importa eso. Nomás el Papa me nombró misionero de la misericordia, unos sacerdotes me invitaron a una diócesis para que fuera, y el obispo dijo, no, yo no creo en eso. Pero necesitamos que el Papa nos mandó, y claro, como en Colombia y Venezuela, en Colombia no había misionero de la misericordia, en Venezuela estaba yo y otro sacerdote, pero el otro sacerdote no salía de la diócesis, y yo tenía la oportunidad de salir. Y el sacerdote dijo, no, eso no. El Papa se puso a inventar eso y yo no acepto esto. Y el cura ese no lo queremos. Porque, ¿por qué le da esa autoridad a él, que siendo cura, y yo que soy obispo, por qué no me da esa autoridad? Debería darnos esa autoridad a los obispos, porque la autoridad que nos dio el Papa es perdonar los pecados reservados a la Santa Sede, que no lo puede hacer un obispo. Entonces él se sintió humillado por eso. Y cuando ya los sacerdotes tenían todo planeado para que yo fuera y organizado para que yo fuera, porque ellos querían aprovechar, porque uno de los pecados que reservado a la Santa Sede, por ejemplo, es el sacerdote que haga quedar mal a una persona de la confesión. Eso pues, es un pecado reservado a la Santa Sede. O un sacerdote, por ejemplo, que una muchacha vaya a confesarse y él la ataque en la confesión como hombre, pues eso también son pecados reservados a la Santa Sede, y entonces pues hago otros pecados más, y los sacerdotes pues querían, y el obispo no lo aceptó. Eso es un choque muy grande para mí. En mi vida fue fuerte, porque yo decía, bueno, no solamente porque el Papa lo haya dicho, sino cómo un obispo se puede llenar de tanta soberbia, de decir, no, puesto que no nos lo dio a nosotros los obispos, entonces yo desprecio este regalo, cuando otros obispos, por ejemplo, decían, invitemos al Padre Toro, y los obispos estaban de primero con los sacerdotes. Vamos a aprovechar. Incluso en mi diócesis, Monseñor Mario Moronta reunió a los sacerdotes y le dijo, bueno, el Papa ha mandado a estos dos sacerdotes como misioneros de la misericordia, vamos a aprovecharlo. Y Monseñor Mario Moronta dio jornada de confesión. Aquí van a estar los dos misioneros de misericordia para que se confiesen todos los sacerdotes. Tengan o no tengan pecado, pues ustedes verán, pero el que quiera confesarse, ahí está. Y hizo eso, y muchos obispos lo hicieron, ¿no? Encontrarme con esa realidad, como rechazar la misericordia de Dios de esa manera, para mí fue un golpe muy grande. Yo creo que ha sido el golpe más fuerte como misionero de la misericordia. Lo demás ha sido más llevadero, ¿no? Como que no me golpea mucho, porque yo estoy dispuesto a llevar palo. Y yo aprendí, dijo Pablo, aprendí a pasar por momentos difíciles en la vida,
que ya las otras cositas no me hacen ni cosquillas. Pero esa sí fue la que más me golpeó.